Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presenta Escuela de Formación en la Fe y Santidad. Muy buenas noches a todos. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a esta Escuela de Formación en la Fe que estamos manejando desde el Movimiento de Cursillos de Cristiandad para este año. Bueno, pues hoy, a continuación del tema de la semana pasada, me toca presentarles el tema de la gracia. Les había dicho al final de la sesión pasada que el tema era este y que estaba íntimamente relacionado con el pecado y la vida moral que se había revisado en la sesión anterior. Pues bien, quiero, igual que la semana pasada, hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hemos visto las Sagradas Escrituras, ¿no? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, Dios unitrino, ¿verdad? La Iglesia y la misión de la Iglesia, María y los dogmas marianos, la Santa Misa y la liturgia, los sacramentos, los tres de iniciación, de sanación y de servicio a la comunidad, y la semana pasada agregamos el tema del pecado y la vida moral. Entonces, todos estos temas están concatenados, ¿no? Y si ustedes, por ejemplo, no han visto alguno de estos temas, todos los videos de las sesiones están, digamos, almacenados en la página web del movimiento, en este caso el canal de YouTube del MSC, y pueden revisar cualquiera de estos temas, ¿verdad? Si es que no lo han hecho o si es que no tuvieron la oportunidad de tomar en vivo la sesión. Bueno, para el día de hoy vamos a hablar sobre la gracia, ¿no? Y el contenido un poco propuesto es el siguiente. Vamos a presentar algunas referencias bíblicas sobre la gracia. ¿Cuál es la definición de la gracia? En realidad hay algunas definiciones. La respuesta que debería dar el hombre a la gracia, los tipos de gracia, en particular, digamos, la gracia santificante y la gracia actual, también lo que conocemos como gracias de Estado, y finalmente unas conclusiones. Bueno, entonces vamos a comenzar. Como fuentes bibliográficas para esta sesión, pues, tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, la Biblia y el Diccionario de Lengua Española. Estas tres fuentes las he utilizado para poder desarrollar el tema que presentaré a continuación. Muy bien, entonces vamos a ver algunas referencias bíblicas sobre la gracia. En realidad, en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, hay muchos pasajes bíblicos, muchos capítulos, versículos donde se menciona la palabra gracia. Yo voy a presentar algunos de ellos. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, el capítulo 6, versículos 14 y 15, ¿verdad? Se habla de que el pecado ya no los volverá a dominar. Esta carta está dirigida, digamos, por San Pablo, ¿no? Hermanos, pues ya no están bajo la ley, dice, sino bajo la gracia. Otra vez pregunto, ¿no? Increpando un poco, ¿vamos a pecar porque ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pues tenemos un cuestionamiento, una pregunta, y la obvia respuesta es claro que no. Bueno, esta es una primera referencia, ¿no? Una segunda referencia es en la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 8-9, ¿no? Pues por gracia de Dios han sido salvados por medio de la fe. Ustedes no tienen mérito en este asunto. Es un don de Dios y no tienen por qué sentirse orgullosos. Bueno, aquí ya nos va introduciendo algunas ideas respecto a la gracia, ¿no? La gracia pues nos ha salvado, pero también se requiere de la fe, ¿no? Fe y gracia están íntimamente ligados. Y además se nos dice que esta gracia es un don de Dios, es decir, un regalo o un beneficio que Dios nos otorga, ¿ok? Es decir, nosotros no somos los que creamos la gracia, es Dios quien la entrega, quien la regala, quien la entrega como un don. En el libro de Apocalipsis, en el último capítulo y en el último versículo, se menciona esto, que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. El último libro del Nuevo Testamento introduce la palabra gracia. En la primera carta de Pedro, ¿no?
capítulo 1, versículo 13, él dice, por tanto tengan listo su espíritu, estén alerta, esperando confiadamente la gracia que van a recibir cuando se presente glorioso Cristo Jesús. Miren entonces, aquí tenemos algunas citas bíblicas, algunos versículos, donde se menciona la gracia en distintos contextos, quizá dirigido a diferentes personas. Muy bien, sigamos. Vamos a ver un par de referencias más. Ya vimos de las más importantes. En la carta del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28, se encuentra el saludo del ángel, Gabriel, a María, ¿no? Entró el ángel a su presencia y le dijo, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Nosotros cuando rezamos decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, ¿no? Repetimos el saludo del ángel. Y fíjense, María está llena de gracia. Vamos a entender un poquito más adelante qué es la gracia, pero ella está llena de gracia, ¿no? Y el Señor obviamente está complacido, está contigo, ¿verdad? Le dice el ángel. En la carta a los Romanos, ¿no? En el capítulo 5, versículos 16-17, ¿no? Aquí se menciona que la gracia, ¿no? Tiene, digamos, un motivo o una misión, ¿no? Que era compensar un poco la primera falta, y recuerden que esto lo vimos en la reunión pasada, ¿verdad? Nuestros padres originales, pues Adán y Eva, cometieron un pecado, ¿verdad? De desobediencia, ¿no? Entonces, esa primera falta de las criaturas, digamos, de Dios hacia Dios, ¿verdad? Lo que dice aquí en este evangelio es que la gracia de Dios hizo mucho más que compensar esa primera falta, ¿no? Pues la falta que trajo la condenación fue asunto de uno solo, bueno, específicamente se refiere a Adán, ¿no? Mientras que la gracia de Dios trae el perdón a un mundo de pecadores. O sea, la gracia de Dios, ¿verdad? Nos trae el perdón a todos, ¿no? Todos somos pecadores. Si reinó la muerte por falta de uno solo, refiriéndose nuevamente al pecado inicial, ¿verdad? Al pecado de desobediencia, será otra cosa cuando reinen en la vida los que reciben sin medida la gracia y la santidad que Dios nos regala gracias a uno solo que es Cristo Jesús. Entonces repito esto nuevamente, ¿no? Será otra cosa, o ya no será un mundo de muerte, sino un mundo de vida, ¿verdad? Cuando reinen en la vida los que reciben sin medida la gracia y la santidad que Dios nos regala gracias a uno solo que es Cristo Jesús. Recuerden que en el plan de salvación Cristo Jesús se hizo hombre, pues, y se sacrificó por toda la humanidad, ¿no? Y fíjense, nos llama un poco a recibir sin medida la gracia, ¿no? Y la gracia nos debería llevar a la santidad. Además, Dios nos lo regala. Dios nos da este don, este beneficio, como ya mencionamos un poco en las citas anteriores. ¿Okay? Bueno, veamos ahora entonces qué es la gracia. Hay muchas definiciones, de hecho, muchas personas, teólogos sobre todo, han dado cada uno su definición o su interpretación de lo que es la gracia, pero todos coinciden, digamos, en su esencia, ¿no? Veamos algunas definiciones para que esto quede, digamos, de alguna manera contextualizado, ¿no? Y nosotros también tratar de entender, digamos, desde nuestro punto de vista, el concepto de lo que es la gracia, y quizá muchos lo tenemos claro y experimentamos pues, la vida de gracia, ¿verdad? A través, digamos, de todos los sacramentos, los mandamientos y los deberes que como cristianos o como católicos estamos llamados a realizar. Bueno, entonces, de acuerdo al catecismo, en el numeral 1996, la gracia es un favor, un auxilio gratuito que Dios nos da, ¿no? Básicamente para poder responder a su llamado, ¿no? A través de la gracia llegamos a ser hijos de Dios. Esto está indicado en el Evangelio de Juan. También nos convertimos en hijos adoptivos, ¿no? Está, digamos, en la carta a los Romanos. También somos partícipes de la naturaleza divina, ¿no? Esto está en la segunda carta de Pedro. Y también somos partícipes de la vida eterna, ¿no? Nuevamente en el Evangelio de Juan. Entonces, a través de la gracia, ¿verdad? Tenemos algunos beneficios. Hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina y partícipes de la vida eterna. Esto de acuerdo al catecismo en este número que mencioné
En el numeral 1997 del mismo Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Se dice que la gracia es una participación en la vida de Dios. Ajá, entonces tiene otra connotación. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria, o sea, de Dios unitrino. Y por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, que es cabeza de su cuerpo, ¿no? Recuerden que Cristo es la cabeza del cuerpo místico, ¿verdad? Y ahí está la iglesia, y estamos todos nosotros. Como hijo adoptivo, ¿verdad? Podemos llamar ahora Padre a Dios. Sería, no solamente le podemos decir Dios, sino que le podemos decir Papito Dios o Padre Dios, ¿verdad? En unión con el Hijo único. Pues, si somos hermanos con Cristo, pues nos convertimos en hijos adoptivos de Dios y ahora lo podemos llamar también Padre. El hombre recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la iglesia. Recordarán ustedes que en la sesión pasada, ¿verdad? El Espíritu o los frutos de la carne, ¿verdad? Se ponían en contraposición al Espíritu, a la vida del Espíritu, ¿no? Entonces, a través de la gracia, nosotros recibimos esa vida del Espíritu que infunde en nosotros la caridad o el amor y que es parte esencial, ¿no?, de la iglesia como tal. Entonces, por la gracia, ¿verdad? Resumiendo un poquito, nos convertimos en hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos adoptivos de Dios, podemos llamar ahora no solamente Dios, sino también Padre. Participamos de la naturaleza divina, ¿verdad? Es decir, tenemos nosotros, si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pues obviamente tenemos nuestro cuerpo, la parte material, pero también tenemos un alma, una parte espiritual, ¿no?, que está en el orden sobrenatural. Y somos partícipes de la vida eterna, ¿no? Es decir, si nuestra vida es realmente a recibir este don gratuito de Dios y mantener este don gratuito de Dios, pues aspiramos a la santidad y, como decía en la sesión pasada, a estar eternamente viviendo con Él. A través de la gracia lo podemos hacer de acuerdo al Evangelio de Juan. Otra cita del Catecismo en su numeral 1999, ¿no? Dice que la gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace, ¿no?, en su vida infundida por el Espíritu Santo. Entonces aquí nuevamente aparece Dios unitrino, ¿no?, la Santísima Trinidad. Y fíjense que aquí sí es claro, ¿no? Este don, ¿no?, se nos da en nuestra alma para sanarla del pecado. Yo había dicho que el pecado, ¿verdad?, nos alejaba de Dios y nos quitaba una gracia en particular, que era la gracia santificante. Entonces, esta gracia se da a nuestra alma para sanarla del pecado y para santificar. Entonces, la gracia nos permite o nos pone en el camino, digamos, hacia la santidad. Esta gracia es la gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo. ¿Sí? Por el bautismo o por este sacramento de iniciación, nosotros recibimos la gracia santificante. Y esta gracia santificante es aquella que nos cura o que nos sana del pecado y que además nos santifica. La gracia entonces es la fuente de toda obra de santificación. Recuerden también que en nuestra vida debe ser una vida moral, individual y colectiva, pues nosotros a través de la gracia podemos obrar en la santificación nuestra y también en la santificación de los demás, de nuestro prójimo. Ahora bien, si la gracia es un don gratuito de Dios, ¿verdad?, ¿qué deberíamos esperar que haga el hombre? ¿O cuál sería la respuesta del hombre a la gracia? Bueno, aquí hay una connotación particular. Si bien es cierto que esto es gratuito, ¿verdad?, no todos lo reciben o no todos aceptan el regalo. Ahora no podemos ir a fiestas por el tema de la pandemia, ¿no? Pero cuando podíamos ir a una fiesta o llegamos a una fiesta que nos habían invitado, en general uno llega con un presente, con un regalo, digamos, para el anfitrión de la fiesta o el que está celebrando el cumpleaños, por ejemplo. En este caso, la persona que está celebrando algo, ¿verdad?, recibe ese regalo y se pone contento con el regalo, ¿verdad?, porque es una muestra de aprecio hacia la persona. Entonces, aquí un poco, si la gracia es un don gratuito, ¿verdad?, lo que debería ocurrir es que el hombre reciba ese regalo, ¿verdad?, y se ponga contento de ese regalo. Sin embargo, no siempre es así.
Entonces, la gracia, que sería la vida de Dios en nosotros, y que Dios nos la entrega generosamente, no tiene por qué hacerlo, pero no, lo hace, lo entrega generosamente, no se niega nunca a nuestras oraciones, ¿no? Y además nos socorre en nuestras necesidades en la justa medida en la que crea Dios que sea conveniente. Entonces, yo he puesto en rojo, los hombres tendrían un solo deber, ¿no? Una sola obligación, acoger la gracia. Aun cuando pudiese parecer increíble, ¿no? Y tanto ustedes como quienes hablan, pues en algún momento, ¿verdad? Hemos renunciado a ese regalo, ¿no? Y a menudo el hombre no acepta este don maravilloso del amor de Dios, ¿no? Y por eso es que escoge el camino del mal o escoge el camino del pecado, como habíamos indicado en nuestra sesión pasada. Entonces la respuesta debería ser acoger esa gracia, ¿no? Dar gracias por ese regalo que Dios nos da. Sin embargo, no siempre el hombre lo acepta, ¿no? Eh, y digamos, escoge un camino que lo aleja de Dios. Ahora, ¿por qué se da esto? Pues ya un poco lo dijimos en la sesión pasada, pero vamos un poco a aclararlo, ¿no? Eh, de acuerdo con el Catecismo, el numeral 2002, ¿no? La libre iniciativa de Dios, en este caso de dar generosamente la gracia al hombre, exige la respuesta libre del hombre. Recuerden que nosotros tenemos una capacidad, en este caso, de ejercer la libertad, ¿no? Puesto que Dios nos creó y había dicho a su imagen, nos concede esa capacidad, o sea, la libertad, y siendo libres deberíamos tener el poder de conocerle y amar, ¿no? Dios no nos obliga a nada y por eso respeta muchísimo nuestra libertad. Eh, el alma, obviamente nuestra alma, solamente cuando actúa libremente entra en la comunión del amor. Y Dios se encarga obviamente de tocar, ¿no? El corazón de cada hombre, ¿no? Y de hacer, digamos, que el hombre busque siempre la verdad y el bien, ¿no? Que es, digamos, una aspiración, ¿no? Siempre las capacidades adicionales como la inteligencia, voluntad que tenemos, nos deben llevar a aspirar la verdad y el bien, ¿no? Y es Dios, únicamente Dios, el que puede colmar esa aspiración. Las promesas de la vida eterna que nos hace Dios responden, ¿no? Por encima de toda esperanza a esta aspiración, ¿no? Esta aspiración que tiene el hombre, ¿no? De vivir según la verdad y según el bien, aunque a veces no siempre lo haga. Entonces, en cuanto a la gracia, podemos decir que existen algunos tipos, básicamente dos, ¿no? La gracia puede ser habitual, ¿no? En este caso tiene un carácter permanente, y puede ser temporal, ¿no? La gracia habitual es también conocida como la gracia santificante, la que hemos referido en las citas anteriores, y la temporal es referida como gracia actual. Ya vamos a indicar, digamos, qué es cada una, ¿no? Y tratar de entender un poco las diferencias y poner ejemplos. Entonces, la gracia santificante, este primer tipo de gracia, es un don primero sobrenatural. Recuerden que es un regalo de Dios, ¿no? Es la vida misma de Dios que se nos da. Y es permanente, ¿no? En el sentido, digamos, de que Dios nos lo entrega y si nosotros somos capaces de mantenerlos, ahí la vamos a tener. Ahora, recuerden también que por el pecado, pues podemos perder esta gracia santificante, pero hay formas, ¿no? De recuperar esa gracia. Como es de orden sobrenatural, ¿no? Es superior a todas las cosas de la naturaleza, ¿no? Y esta gracia eleva y perfecciona nuestra alma, es decir, nuestro espíritu, ¿no? Haciendo que seamos hijos de Dios, como ya se mencionó, y herederos del cielo, ¿no? Herederos de la vida eterna. Entonces, esta es la gracia santificante. La gracia actual, en cambio, es una gracia que básicamente por la cual Dios interviene en nuestra vida de tal manera que mueve nuestra alma hacia el bien sobrenatural, ¿no? Eh, Puede ser de varias maneras que lo hace. Eh, a veces, digamos, queremos hacer algo y tenemos dudas o disyuntivas, ¿verdad? De lo que queremos hacer, saber si está bien o está mal. Digamos, estamos ofuscados con algún tipo de decisión que tenemos que hacer, apegado a lo justo y lo recto, ¿verdad? Y de repente conversamos con alguien o no sé, vamos a ver al sacerdote y conversando con él, de repente encontramos la clave, ¿no? O el elemento propicio, ¿verdad?
para tomar una decisión correcta, ¿no? Entonces Dios nos manda personas, eventos, hechos, que de alguna manera, ¿no? Nos tocan el corazón y nos vuelven, ¿no?, la dirección hacia lo sobrenatural, ¿no?, o hacia lo correcto en este caso. De hecho, ¿verdad?, estas sesiones de clase, ¿verdad?, que estamos teniendo en la Escuela de Formación en la Fe, yo las pudiese categorizar como gracias actuales, ¿no? Porque es a través justamente de la reflexión, de compartir la palabra de Dios y las enseñanzas que estamos viendo en esta escuela, ¿verdad?, que podemos volver un poco nuestra mirada hacia Dios y hacia lo sobrenatural, o quizá pensar, ¿no?, sobre las cosas que hemos hecho, o que no han sido bien hechas, más bien sería, ¿verdad?, y tomar, digamos, otro horizonte en el sentido, digamos, de orientarnos hacia estar en comunión íntima con Dios. La gracia, ante todo, ¿verdad?, es el Espíritu que nos justifica y nos santifica. ¿Verdad? Cuando hablamos de justificación, y se menciona también el catecismo, pues la justificación sería la forma, digamos, que tiene Dios de hacernos justos, ¿no? Y también la gracia nos santifica, como ya hemos mencionado. Comprende también, la gracia, esto es importante, comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra. Es decir, para colaborar con Cristo, ¿verdad?, en esta misión de evangelizar y de construir la iglesia, ¿no?, o de seguir, digamos, formando la iglesia. Dentro de estos dones que el Espíritu Santo nos concede están las gracias sacramentales y están las gracias especiales, ¿no? Las gracias sacramentales obviamente son dones, regalos propios de los distintos sacramentos que ya los vimos en los lunes pasadas. Y las gracias especiales también son llamadas carismas, ¿no? Según el término griego empleado por San Pablo, es un don, un favor gratuito, ¿no?, que recibimos, ¿no? Estas gracias especiales o carismas, ¿verdad?, por su carácter que tengan, a veces inclusive son extraordinarios, ¿no? Los milagros, por ejemplo, curaciones de enfermedades, o digamos los dones de lengua, el poder hablar varias lenguas, ¿no? Todos estos carismas, estos talentos, si se los puede llamar así, están relacionados y están ordenados a la gracia santificante. Y tienen por fin, ¿no?, como no era de esperarse de otra manera, el bien común de la iglesia, ¿no? Recuerden que la iglesia somos todos y cada uno de nosotros, todos los bautizados, ¿no? Entonces, estas gracias especiales o carismas están al servicio de la caridad y del amor, ¿no? Y la caridad y el amor es justamente son los elementos, ¿no?, que permiten edificar la iglesia que Cristo nos dejó. Todo esto que he mencionado de las gracias sacramentales, de las gracias especiales, ¿no?, o de los carismas, está contemplado y se define en el Catecismo en el numeral 2003. Ahora bien, también existen las gracias de Estado. Entre las gracias especiales, los carismas que hemos mencionado, ¿no?, estas gracias de Estado son talentos o dones o gracias que acompañan el ejercicio de las responsabilidades que tenemos nosotros dentro de nuestra vida cristiana, ¿no?, y dentro también de los ministerios en el seno de la iglesia. Entonces, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, los versículos 6 al 8, se menciona esto, ¿no? Teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada, ¿no?, se refiere a los carismas, ¿no? Si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio que sea, pues en el ministerio. Si el carisma es la enseñanza, enseñando. Si es la exhortación, exhortando. Si tenemos que dar, hacerlo con sencillez. Si tenemos que presidir algo, hacerlo con solicitud. Y si tenemos que ejercer la misericordia, hacerlo con jovialidad. Entonces, estas gracias, ¿no?, la exhortación, la enseñanza, el ministerio, la profecía, son gracias especiales y se les conoce como gracias de Estado. ¿Por qué? Porque estas nos facilitan el ejercicio de nuestras responsabilidades dentro de la vida cristiana y dentro de los ministerios que tiene nuestra iglesia. Entonces, un poco resumiendo, ¿verdad? Hemos dicho que la gracia nos hace partícipes de la vida trinitaria, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen a Dios unitrino. Y todos y cada uno de nosotros, seamos adultos, mayores, niños, hombres, mujeres, de toda raza, de toda edad, ¿verdad?
queremos participar de esa vida trinitaria, ¿verdad? Dios, gratuitamente, sin merecerlo, nos entrega el don de la gracia. Entonces, la gracia nos permite, ¿verdad?, participar de la vida de Dios, participar de Dios unitrino, es decir, participar del Padre, participar del Hijo y participar del Espíritu Santo. Y en la medida en que nosotros recibamos esa gracia, o seamos recíprocos, agradecidos con esa gracia y conservemos ese regalo maravilloso, pues en esa medida va a aparecer la caridad y el amor, ¿no? Vamos a demostrar esa caridad y el amor hacia Dios por una parte, y si estamos en armonía con Dios, hacia el prójimo por otra parte, ¿no? Y de esta manera vamos a edificar la iglesia, pues la iglesia se fundamenta en la caridad y el amor de todos sus miembros, ¿no? Cristo está a la cabeza, obviamente, y todos los demás somos parte del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Entonces la iglesia se fundamenta en la caridad y el amor de quienes somos miembros de la iglesia, ¿no? Y esto está basado, como he dicho, en la gracia que todos y cada uno de nosotros recibimos como un don gratuito y generoso que Dios nos hace. Y esto, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, esto está en el corazón del hombre. Recuerdan que en la sesión pasada se decía que el pecado o la raíz del pecado está en el corazón del hombre, pero también había un mensaje esperanzador en el sentido de que en el mismo corazón del hombre están las cosas buenas. La gracia, que se refleja en la caridad y el amor, está en el corazón del hombre, ¿no? Y por eso decíamos que es necesario, ¿verdad?, formar este corazón, ¿no?, formarlo hacia Dios. Y la gracia nos va a ayudar porque nos lleva a la santificación o la divinización, a estar en armonía con Dios para poder, digamos, en un momento determinado participar, como hemos dicho, de la vida eterna. Pues bien, como conclusiones, ya terminando el tema, pudiésemos decir que la gracia es un don sobrenatural mediante el cual Dios nos hace partícipes de la vida trinitaria. La gracia es de orden sobrenatural, y siendo de orden sobrenatural, escapa a nuestra experiencia o a nuestro entendimiento. Solo puede ser conocida por la fe, y esto ya lo mencionamos. La gracia santificante, ¿verdad?, esta gracia que tiene un carácter permanente o habitual, ¿no?, es una ayuda sobrenatural, ¿no?, un don gratuito, un regalo de Dios para el hombre, de forma que podamos aspirar a la santidad, ¿no?, o llegar a la santidad. La gracia actual es una ayuda temporal de Dios para que nosotros nos movilicemos en el orden sobrenatural. Y las gracias sacramentales, ¿no?, y las gracias especiales, carismas, están ordenados a la gracia santificante y tienen por bien, o por fin, perdón, el bien común de la iglesia. Entonces, es súper importante la gracia. La respuesta, como mensaje final para ustedes, la respuesta que deberíamos dar a este don gratuito y generoso que Dios nos hace, pues es recibirla, conservarla, atesorarla. Y por supuesto, ser recíprocos, ¿no?, ser agradecidos con Dios, con todos los dones y las gracias que se nos da, tanto sacramentales como especiales. Los carismas y los talentos que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros deben estar al servicio de Dios y deben, digamos, orientarse hacia el bien común, ¿no?, para edificar esa iglesia que Cristo instituyó y que nos la dejó, ¿verdad?, para que todos los hombres, todos los católicos, ¿no?, todos los bautizados, trabajemos también por su reino y podamos llevar a todas las almas hacia la vida eterna. Eso es todo por hoy. De mi parte, les agradezco muchísimo su atención. Espero que la sesión anterior y esta sesión en la que hemos hablado de gracia haya sido de provecho para ustedes, que les haya hecho reflexionar, que les haya hecho meditar, ¿verdad? Y de la mano con Dios, Él dijo que va a estar con nosotros hasta el último de nuestros días. Creo que será posible, ¿verdad?, vivir en gracia. Nosotros los cursillistas debemos procurar vivir en gracia las 24 horas del día, ¿no?, mantener esa gracia santificada. Igual, todos los católicos, todos los cristianos católicos,
deberíamos hacer lo mismo. Así que los invito, ¿verdad? Como consejo final, a vivir en gracia, a renunciar al pecado y a llevar una vida recta y moral. Que tengan una buena noche, bendiciones y la siguiente clase será el 21 de octubre. Ya no estaré yo, estaré otro hermano, así que espero que ustedes asistan también a la escuela. Una buena noche, gracias. Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presentó Escuela de Formación en la Fe y Santidad.